Hay momentos en la vida en los que la curiosidad nos lleva a lugares oscuros, donde lo desconocido se mezcla con el miedo y lo sobrenatural. Esta es una historia de una noche que cambió nuestras vidas para siempre. Una noche en la que decidimos enfrentar nuestros peores temores y adentrarnos en un cementerio abandonado, solo para descubrir que hay cosas que nunca debieron ser perturbadas. Era una noche fría y despejada de octubre, el tipo de noche que hacía que la luna llena pareciera aún más grande y brillante en el cielo oscuro. Mis amigos y yo, en busca de una aventura, decidimos pasar la noche en el cementerio de nuestra pequeña ciudad. Habíamos oído rumores sobre extrañas apariciones y sucesos inexplicables, pero hasta esa noche nunca les habíamos dado mucho crédito. Nos encontramos en la entrada del cementerio a la medianoche, equipados con linternas, mantas y algo de comida. Las viejas rejas de hierro chirriaron al abrirse y un viento helado nos recibió, como si el mismo cementerio supiera que estábamos allí. Caminamos en silencio por los senderos serpenteantes, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies. Las lápidas, algunas cubiertas de musgo y otras rotas por el paso del tiempo, se alzaban como sombras espectrales a nuestro alrededor. Nos instalamos en un claro rodeado de tumbas antiguas, tratando de crear un ambiente relajado, pero la atmósfera era opresiva. Mientras nos contábamos historias de fantasmas, escuchamos un ruido extraño, como un susurro distante que parecía provenir de todos lados y de ninguno en particular. Encendimos nuestras linternas, pero no vimos nada fuera de lo común. Decidimos explorar un poco más. Nos adentramos en una parte del cementerio que parecía más antigua, con mausoleos en ruinas y lápidas que apenas eran legibles. De repente, notamos una figura en la distancia, una sombra que se movía entre las tumbas. Al principio pensamos que era nuestra imaginación, pero la figura se acercaba cada vez más, hasta que pudimos ver su rostro. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, su piel pálida y sus ojos vacíos. Nos miró fijamente, y en un instante, desapareció. El miedo nos paralizó, pero algo nos empujó a seguir adelante. Al llegar al lugar donde la habíamos visto, encontramos una lápida con su nombre y fecha de fallecimiento, 1887. Justo en ese momento, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar y un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Nos dimos cuenta de que habíamos despertado algo que no debíamos, algo que estaba esperando por nosotros. Mientras corríamos de regreso hacia la entrada del cementerio, un pensamiento aterrador cruzó nuestras mentes. ¿Y si la mujer no estaba sola? ¿Y si habíamos liberado a otros espíritus inquietos que ahora nos seguían? La verdad se revelaría pronto, porque esa noche descubrimos que hay cosas que no pueden ser ignoradas ni olvidadas. Cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento adecuado para volver a la vida. El frío se intensificaba a medida que corríamos hacia la entrada del cementerio. Nuestras linternas temblaban en nuestras manos, proyectando sombras danzantes que parecían perseguirnos. El aire se volvía más pesado, cargado con una presencia que no podíamos ver, pero que sentíamos muy cerca. Cada crujido de las hojas, cada susurro del viento, nos hacía mirar sobre nuestros hombros, esperando ver algo que no queríamos encontrar. Nos detuvimos un momento para recuperar el aliento y tratar de pensar con claridad. Las puertas del cementerio parecían estar más lejos de lo que recordábamos, como si el lugar estuviera jugando con nuestra percepción. Mientras intentábamos orientarnos, escuchamos un gemido bajo y gutural proveniente de un mausoleo cercano. La puerta de hierro, oxidada y cubierta de telarañas, estaba entreabierta. A pesar del miedo que nos atenazaba, la curiosidad nos empujó a acercarnos. Uno de mis amigos, Javier, se armó de valor y empujó la puerta con un chirrido que resonó en la noche. Dentro del mausoleo, la oscuridad era casi tangible, pero nuestros ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra. Vimos inscripciones en las paredes, nombres y fechas que contaban historias de vidas pasadas. De repente,
un rayo de luz de nuestra linterna iluminó una figura en una esquina del mausoleo. Era un hombre de aspecto espectral, con ropas desgastadas y ojos vacíos que parecían mirarnos sin vernos. Antes de que pudiéramos reaccionar, el espectro comenzó a moverse hacia nosotros, flotando sobre el suelo. El pánico nos invadió y salimos corriendo, tropezando en nuestra prisa por alejarnos de ese lugar maldito. Mientras corríamos, escuchamos otros ruidos, risas siniestras, susurros ininteligibles y pasos que no podíamos ver. Nos dimos cuenta de que el cementerio estaba lleno de espíritus inquietos, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento y desesperación. Algo o alguien los había despertado, y ahora estaban libres para vagar por el cementerio, buscando venganza o quizás simplemente compañía. Nos reagrupamos cerca de una gran estatua de un ángel con las alas extendidas. La estatua parecía ofrecer una protección simbólica contra los horrores que nos rodeaban. Mientras tratábamos de decidir nuestro próximo movimiento, uno de mis amigos, Ana, notó algo extraño en la base de la estatua, un símbolo tallado en la piedra que no habíamos visto antes. Era un símbolo antiguo, rodeado de runas que ninguno de nosotros podía entender. Javier, que había tomado un curso de simbología en la universidad, examinó el símbolo más de cerca. Este es un sello de protección, dijo en voz baja. Se supone que mantiene a los espíritus en su lugar. Pero parece que está roto. Antes de que pudiéramos procesar esa información, una ráfaga de viento nos envolvió y las sombras a nuestro alrededor parecieron cobrar vida. Los espíritus no se quedarían quietos por mucho tiempo. Estábamos en un lugar donde lo sobrenatural dominaba y ahora éramos parte de su mundo. Sabíamos que teníamos que arreglar el sello de protección, pero no teníamos idea de cómo hacerlo. Sin embargo, la única manera de sobrevivir esa noche era enfrentarnos a los espíritus y encontrar la manera de restaurar el equilibrio. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente nublada por el miedo, comenzamos a planear nuestro próximo movimiento, conscientes de que cada segundo contaba en nuestra lucha por escapar de ese cementerio maldito. La estatua del ángel con las alas extendidas se erguía imponente, ofreciendo una tenue sensación de seguridad en medio del caos sobrenatural que nos rodeaba. Nos habíamos reunido alrededor de la base, donde Javier examinaba el símbolo tallado en la piedra. La figura del ángel parecía vigilar el cementerio, pero el símbolo roto a sus pies nos advertía que la protección había fallado. Tenemos que encontrar una manera de arreglar esto, dijo Javier, su voz temblando ligeramente. No tenemos tiempo, replicó Ana, mirando a su alrededor nerviosamente. Esos espíritus no se van a detener. Un grito desgarrador cortó el aire, recordándonos que no estábamos solos. Los espíritus inquietos se acercaban, atraídos por nuestra presencia. Nos separamos en busca de cualquier pista que pudiera ayudarnos a restaurar el sello. La noche era cada vez más oscura y fría, y el viento susurraba secretos macabros en nuestros oídos. Mientras explorábamos, descubrimos una antigua cripta al final de un sendero cubierto de maleza. La puerta estaba entreabierta y, dentro, un resplandor pálido iluminaba el interior. Entramos con cautela, nuestras linternas proyectando sombras inquietantes en las paredes. En el centro de la cripta, encontramos un pedestal con un libro antiguo encuadernado en cuero negro. Javier lo abrió con cuidado, sus páginas frágiles crujieron bajo sus dedos. Es un grimorio, murmuró, pasando las páginas llenas de símbolos y conjuros. ¿Puedes entender algo?, pregunté, mirando por encima de su hombro. Sí, aquí hay algo sobre sellos de protección, respondió, señalando una página con dibujos y runas. Necesitamos recrear este símbolo y decir las palabras correctas para restablecer la protección. Salimos de la cripta con el grimorio en manos, pero antes de que pudiéramos avanzar mucho, un espíritu apareció frente a nosotros, bloqueando nuestro camino. Era el mismo hombre espectral que habíamos visto antes en el mausoleo. Sus ojos vacíos parecían penetrar en nuestras almas. No debieron haber venido aquí,
dijo con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. Solo queremos arreglar lo que está roto, respondí, tratando de mantener la calma. Es demasiado tarde, replicó el espíritu. Despertaron algo que no pueden controlar. El espíritu se desvaneció antes de que pudiéramos preguntar más. Con el grimorio en nuestras manos, corrimos de vuelta a la estatua del ángel. Javier comenzó a trazar el símbolo en la base de la estatua mientras recitaba las palabras del grimorio. El viento aumentó de intensidad y los susurros de los espíritus se volvieron más fuertes. Ana y yo manteníamos la guardia, observando las sombras que se movían a nuestro alrededor. Cada vez que uno de los espíritus se acercaba, la estatua parecía brillar con una luz tenue, repeliéndolos momentáneamente. Pero sabíamos que no aguantaría mucho más. «Rápido, Javier», grité, sintiendo el peso del peligro inminente. Javier terminó de trazar el símbolo y, con un último esfuerzo, recitó las palabras finales. Una luz cegadora emanó de la estatua, iluminando todo el cementerio. Los espíritus aullaron y se desvanecieron en la nada, pero sabíamos que esto solo era el comienzo. La luz de la estatua se desvaneció lentamente, dejando atrás una calma inquietante. Sabíamos que habíamos conseguido ganar algo de tiempo, pero no era suficiente. Javier cerró el grimorio y nos miró con seriedad. «Esto solo fue un parche temporal», dijo. «Necesitamos realizar el ritual completo para asegurar el cementerio de una vez por todas». «¿Y cómo hacemos eso?», preguntó Ana, su voz temblando de miedo. «El grimorio menciona un ritual que requiere varios elementos específicos», explicó Javier. «Y necesitamos realizarlo en el centro del cementerio, justo a la medianoche». El miedo se apoderó de nosotros, pero sabíamos que no teníamos otra opción. Nos dividimos en dos grupos para buscar los elementos necesarios. Javier y Ana fueron hacia la antigua cripta donde habíamos encontrado el grimorio, mientras yo y los demás nos dirigimos hacia las tumbas más antiguas en busca de los objetos mencionados en el libro. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio, y el aire estaba cargado con una tensión palpable. Encontramos una tumba que pertenecía a un antiguo sacerdote. Su epitafio estaba parcialmente borrado, pero aún podíamos leer algunas palabras: «Protector del Sagrado». Cavamos cuidadosamente y encontramos un amuleto antiguo enterrado junto a su cuerpo. Mientras tanto, Javier y Ana encontraron un candelabro de hierro y unas velas negras en la cripta. Sabíamos que estos objetos tenían un propósito, pero no entendíamos completamente cómo debíamos utilizarlos. Volvimos a reunirnos en la estatua del ángel, tratando de descifrar el grimorio bajo la tenue luz de nuestras linternas. «Necesitamos recitar estas palabras exactas», dijo Javier, señalando una página. «Y debemos encender las velas alrededor de la estatua mientras lo hacemos». La hora se acercaba rápidamente, y el cementerio se volvía más inquietante con cada minuto que pasaba. Los susurros de los espíritus se intensificaron, y sentíamos sus miradas invisibles sobre nosotros. No teníamos mucho tiempo. Nos dirigimos hacia el centro del cementerio, el corazón mismo de donde toda la energía sobrenatural parecía emanar. El lugar estaba marcado por una gran lápida central, rodeada de tumbas y mausoleos antiguos. El aire aquí era más frío, y una niebla espesa comenzaba a formarse alrededor de nosotros. Colocamos el candelabro en el suelo y encendimos las velas negras, situándolas en un círculo alrededor de la lápida central. Javier comenzó a recitar las palabras del grimorio, su voz resonando en la noche. Mientras lo hacía, un viento helado se levantó, y las sombras a nuestro alrededor parecieron cobrar vida. Sentimos una presencia abrumadora, como si todos los espíritus del cementerio se hubieran reunido para presenciar el ritual. Javier continuaba recitando, y la luz de las velas brillaba intensamente. La niebla se espesó, envolviéndonos en un manto de oscuridad. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, y una figura espectral apareció ante nosotros. Era la mujer que habíamos visto al principio,
sus ojos vacíos llenos de tristeza y rabia. Extendió una mano hacia nosotros, y una fuerza invisible nos empujó hacia atrás. «No pueden detenernos», gritó, su voz resonando con un eco sobrenatural. Javier continuó recitando, pero la figura se acercaba cada vez más. Sabíamos que estábamos en peligro real. Ana, con lágrimas en los ojos, sostuvo el amuleto y lo levantó hacia la figura. Una luz cegadora emanó del amuleto, y la figura se detuvo, gritando en agonía. «Ahora», grité. «Termina el ritual». Javier pronunció las palabras finales, y una explosión de luz envolvió todo el cementerio. Los espíritus aullaron y se desvanecieron en la nada, y la figura de la mujer fue arrastrada hacia la oscuridad. La calma volvió lentamente, y la niebla se disipó. Habíamos logrado completar el ritual, pero sabíamos que aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Quién había roto el sello originalmente? ¿Y por qué esos espíritus estaban tan inquietos? Con el ritual completado y los espíritus aparentemente en paz, comenzamos a investigar más sobre la historia del cementerio. Encontramos un viejo diario en la cripta, perteneciente a un antiguo cuidador del cementerio. Sus páginas estaban llenas de relatos de sucesos extraños y avistamientos de figuras espectrales. El sello roto. La estatua del ángel con las alas extendidas se erguía imponente, ofreciendo una tenue sensación de seguridad en medio del caos sobrenatural que nos rodeaba. Nos habíamos reunido alrededor de la base, donde Javier examinaba el símbolo tallado en la piedra. La figura del ángel parecía vigilar el cementerio, pero el símbolo roto a sus pies nos advertía que la protección había fallado. «Tenemos que encontrar una manera de arreglar esto», dijo Javier, su voz temblando ligeramente. «No tenemos tiempo», replicó Ana, mirando a su alrededor nerviosamente. «Esos espíritus no se van a detener». Un grito desgarrador cortó el aire, recordándonos que no estábamos solos. Los espíritus inquietos se acercaban, atraídos por nuestra presencia. Nos separamos en busca de cualquier pista que pudiera ayudarnos a restaurar el sello. La noche era cada vez más oscura y fría, y el viento susurraba secretos macabros en nuestros oídos. Mientras explorábamos, descubrimos una antigua cripta al final de un sendero cubierto de maleza. La puerta estaba entreabierta y, dentro, un resplandor pálido iluminaba el interior. Entramos con cautela, nuestras linternas proyectando sombras inquietantes en las paredes. En el centro de la cripta, encontramos un pedestal con un libro antiguo encuadernado en cuero negro. Javier lo abrió con cuidado, sus páginas frágiles crujieron bajo sus dedos. «Es un grimorio», murmuró, pasando las páginas llenas de símbolos y conjuros. «¿Puedes entender algo?», pregunté, mirando por encima de su hombro. «Sí, aquí hay algo sobre sellos de protección», respondió, señalando una página con dibujos y runas. «Necesitamos recrear este símbolo y decir las palabras correctas para restablecer la protección». Salimos de la cripta con el grimorio en manos, pero antes de que pudiéramos avanzar mucho, un espíritu apareció frente a nosotros, bloqueando nuestro camino. Era el mismo hombre espectral que habíamos visto antes en el mausoleo. Sus ojos vacíos parecían penetrar en nuestras almas. «No debieron haber venido aquí», dijo con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. «Solo queremos arreglar lo que está roto», respondí, tratando de mantener la calma. «Es demasiado tarde», replicó el espíritu. «Despertaron algo que no pueden controlar». El espíritu se desvaneció antes de que pudiéramos preguntar más. Con el grimorio en nuestras manos, corrimos de vuelta a la estatua del ángel. Javier comenzó a trazar el símbolo en la base de la estatua mientras recitaba las palabras del grimorio. El viento aumentó de intensidad, y los susurros de los espíritus se volvieron más fuertes. Ana y yo manteníamos la guardia, observando las sombras que se movían a nuestro alrededor. Cada vez que uno de los espíritus se acercaba, la estatua parecía brillar con una luz tenue, repeliéndolos momentáneamente. Pero sabíamos que no aguantaría mucho más.
Rápido, Javier, grité, sintiendo el peso del peligro inminente. Javier terminó de trazar el símbolo y, con un último esfuerzo, recitó las palabras finales. Una luz cegadora emanó de la estatua, iluminando todo el cementerio. Los espíritus aullaron y se desvanecieron en la nada, pero sabíamos que esto solo era el comienzo. La luz de la estatua se desvaneció lentamente, dejando atrás una calma inquietante. Sabíamos que habíamos conseguido ganar algo de tiempo, pero no era suficiente. Javier cerró el grimorio y nos miró con seriedad. Esto solo fue un parche temporal, dijo. Necesitamos realizar el ritual completo para asegurar el cementerio de una vez por todas. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Ana, su voz temblando de miedo. El grimorio menciona un ritual que requiere varios elementos específicos, explicó Javier. Y necesitamos realizarlo en el centro del cementerio, justo a la medianoche. El miedo se apoderó de nosotros, pero sabíamos que no teníamos otra opción. Nos dividimos en dos grupos para buscar los elementos necesarios. Javier y Ana fueron hacia la antigua cripta donde habíamos encontrado el grimorio, mientras yo y los demás nos dirigimos hacia las tumbas más antiguas en busca de los objetos mencionados en el libro. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio, y el aire estaba cargado con una tensión palpable. Encontramos una tumba que pertenecía a un antiguo sacerdote. Su epitafio estaba parcialmente borrado, pero aún podíamos leer algunas palabras: protector del sagrado. Cavamos cuidadosamente y encontramos un amuleto antiguo enterrado junto a su cuerpo. Mientras tanto, Javier y Ana encontraron un candelabro de hierro y unas velas negras en la cripta. Sabíamos que estos objetos tenían un propósito, pero no entendíamos completamente cómo debíamos utilizarlos. Volvimos a reunirnos en la estatua del ángel, tratando de descifrar el grimorio bajo la tenue luz de nuestras linternas. Necesitamos recitar estas palabras exactas, dijo Javier, señalando una página. Y debemos encender las velas alrededor de la estatua mientras lo hacemos. La hora se acercaba rápidamente, y el cementerio se volvía más inquietante con cada minuto que pasaba. Los susurros de los espíritus se intensificaron, y sentíamos sus miradas invisibles sobre nosotros. No teníamos mucho tiempo. Nos dirigimos hacia el centro del cementerio, el corazón mismo de donde toda la energía sobrenatural parecía emanar. El lugar estaba marcado por una gran lápida central, rodeada de tumbas y mausoleos antiguos. El aire aquí era más frío, y una niebla espesa comenzaba a formarse alrededor de nosotros. Colocamos el candelabro en el suelo y encendimos las velas negras, situándolas en un círculo alrededor de la lápida central. Javier comenzó a recitar las palabras del grimorio, su voz resonando en la noche. Mientras lo hacía, un viento helado se levantó, y las sombras a nuestro alrededor parecieron cobrar vida. Sentimos una presencia abrumadora, como si todos los espíritus del cementerio se hubieran reunido para presenciar el ritual. Javier continuaba recitando, y la luz de las velas brillaba intensamente. La niebla se espesó, envolviéndonos en un manto de oscuridad. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, y una figura espectral apareció ante nosotros. Era la mujer que habíamos visto al principio, sus ojos vacíos llenos de tristeza y rabia. Extendió una mano hacia nosotros, y una fuerza invisible nos empujó hacia atrás. «No pueden detenernos», gritó, su voz resonando con un eco sobrenatural. Javier continuó recitando, pero la figura se acercaba cada vez más. Sabíamos que estábamos en peligro real. Ana, con lágrimas en los ojos, sostuvo el amuleto y lo levantó hacia la figura. Una luz cegadora emanó del amuleto, y la figura se detuvo, gritando en agonía. «Ahora», grité. «Termina el ritual». Javier pronunció las palabras finales, y una explosión de luz envolvió todo el cementerio. Los espíritus aullaron y se desvanecieron en la nada, y la figura de la mujer fue arrastrada hacia la oscuridad. La calma volvió lentamente,
y la niebla se disipó. Si te ha gustado nuestra historia y quieres seguir acompañándonos en más aventuras sobrenaturales, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás relatos de terror, misterios y mucho más. Dale like, comparte y activa la campanita para no perderte ningún nuevo video. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.